Hola, ¿cómo estamos? Soy Adrián de Libre Estado y hoy quiero hacer un vídeo para contarte un poco cómo funcionan las LLCs en Estados Unidos, porque a menudo recibimos preguntas y bueno, hay mucha confusión sobre cómo funcionan estas entidades y bueno, creo que va siendo hora de arreglar estas confusiones, de resolverlas. Vamos a ver, lo primero de todo, las LLCs son transparentes fiscalmente. Esto significa que si creas una LLC, no vas a dejar de pagar impuestos, sino simplemente vas a tener una empresa con la que vas a poder cobrar a tus clientes, pero todos los beneficios de esa empresa pasarían a ser tus beneficios. Esto significa que fiscalmente hablando, tener una LLC o cualquier tipo de partnership, una LP en Inglaterra, canadiense, irlandesa, donde sea, es como ser autónomo, ¿vale? Los autónomos, cuando venden sus servicios, pues se tiene, de cara a los impuestos que paga, se tiene en cuenta los gastos que ha tenido, solamente los que tienen que ver con el negocio, y por otro lado se tienen en cuenta los ingresos que ha tenido. Con la LC es exactamente igual, ¿vale? Se tienen en cuenta los gastos y los ingresos, y ahí se ve qué beneficios ha habido y la persona pagaría impuestos allí donde se encuentre sobre esos beneficios. Ahora bien, la LLC está en Estados Unidos. Hay casos en los que esa LLC paga impuestos en Estados Unidos, o como cualquier partnership, paga impuestos allí donde se encuentra. ¿Qué casos son estos? Pues sería si el trabajo se está haciendo desde Estados Unidos. En ese caso, la LLC va a tener que pagar impuestos sobre los ingresos estadounidenses, ¿vale? Y el resto del dinero, pues no pagaría impuestos. Si lo único que tienes en Estados Unidos son clientes, pero todo el trabajo se está haciendo desde fuera de Estados Unidos, no tienes empleados allí en Estados Unidos, no tienes una oficina real en la que se hagan cosas, tú mismo no eres residente en Estados Unidos, tampoco tienes la Green Card, un permiso de residencia allí, pues entonces no tendrías que presentar ninguna contabilidad en Estados Unidos ni que pagar impuestos allí, ¿vale? Pero esto no significa que no pagues impuestos, solamente significa que no los pagas en Estados Unidos y que no tienes que hacer una presentación, una declaración de impuestos para la LLC en Estados Unidos. Sin embargo, en el país en el que tú vives, probablemente sí que tengas que hacerlo, ¿vale? Entonces, te preguntarás, ¿para qué una LLC? Bueno, la LLC puede tener otras razones de ser, eh, ya sea porque a lo mejor te permite acceso más sencillo a otros mercados, o porque limita la responsabilidad, porque al contrario de lo que ocurre cuando trabajas como autónomo, una LLC sí que limita, igual que una sociedad limitada, la responsabilidad. Em, Más razones, pues eso, que a lo mejor te dé acceso a métodos de cobro, etcétera, que no tengas en tu país o que quieras tener una cuenta bancaria en Estados Unidos y tú personalmente pues no puedas o que prefieras tenerla a través del LLC. Bueno, siempre van a ser razones en este sentido, pero no fiscales, ¿vale? En general, ¿vale? Sin embargo, si tú tienes la residencia fiscal adecuada, la LLC puede ser perfecta para no solamente mantener esta limitación de la responsabilidad, es decir, para protegerte, no solamente para eso, sino también para no tener que llevar una contabilidad y presentarla, bueno, tendrás que llevar la tuya, ¿no? Pero no tendrás que presentarla en ningún lugar, la llevarás como tú quieras. Y luego también para no pagar impuestos, porque si eliges bien el lugar de residencia,
personal, pues no pagarías, podrías no pagar impuestos. Por ejemplo, un país de tributación territorial, como puede ser Panamá, como puede ser Costa Rica, Bolivia, Georgia, no pagarías impuestos en estos países por los ingresos extranjeros. La LLC es una entidad estadounidense. Entonces, si tú tienes ingresos desde esta entidad estadounidense, no pagarías impuestos por este beneficio, ¿vale? En muchos casos ni siquiera tendrías que declararlo. Luego también, si vives en un país en el que no se paguen impuestos, como Emiratos, Bahamas, Mónaco, pues bueno, si eres residente fiscal en uno de estos países, tampoco pagarías impuestos, porque no se pagan impuestos. Y la LLC de por sí, mientras no estés trabajando en Estados Unidos, no te obligaría a pagar impuestos. Y otro caso en el que tampoco pagarías impuestos es si no eres residente en ningún lugar. Si no hay ningún país en el que tengas la vinculación esta, que te haya convertido en residente fiscal, no tendrías que pagar impuestos tampoco sobre los ingresos de tu LLC, ¿vale? Entonces, bueno, es importante para mí que entendáis esto. Si quieres montar una LLC para ahorrarte impuestos, pero resides en un país en el que pagas impuestos de forma normal sobre los ingresos mundiales, ¿vale? La LLC no te va a servir para esto. Te podrá servir para otras cosas, ¿no? A lo mejor, pues eso, por el tema de que hablábamos antes, de abrirte nuevos mercados, de poder, bueno, de reputación. Las LLCs pues tienen mejor reputación que otras empresas, bueno, todas estas razones. Pero no te va a servir para pagar menos impuestos.